y empresariales de Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers. Y por supuesto, yo les voy a contar algo que quedó pendiente del día de ayer y que tiene que ver con los intereses que están detrás del abogado de los 8 jóvenes acusados de asesinar brutalmente a Fernando Báez Sosa en una madrugada hace 3 años en la localidad de Villa Gesell. ¿Quién está detrás de Hugo Tomei? ¿Qué intereses, qué negociados, qué relaciones políticas sostienen a este hombre al frente de la defensa de los 8 rugbyers detenidos hoy sentados en el banquillo de los acusados? Se van a sorprender porque hay algunas cosas que hasta ahora no se han contado de los vínculos políticos y empresariales de Hugo Tomei, el abogado de los rugbyers. Desde hace 3 años, Hugo Tomei se parapetó, se posicionó como uno de los abogados más reconocidos del municipio de Zárate, de la localidad de Zárate, habida cuenta de que asumió tempranamente la defensa de estos 8 jóvenes. Pero, ¿cuál es el entramado político detrás del personaje? Porque hoy vuelve a cobrar protagonismo de la mano de esto que es de algún modo el relato que viene tratando de construir Hugo Tomei para poner en salvaguarda los derechos de sus defendidos. Algo que, por supuesto, lo asiste porque es abogado, penalista y defensor de 8 personas que están seriamente acusadas por haber sido los responsables del brutal asesinato contra Fernando Báez Sosa. Ahora, lo primero que uno tiene que preguntarse es por qué llega ahí Hugo Tomei. Y casualmente llega ahí del mismo modo, o en todo caso simultáneamente y casi en el mismo momento que una persona se iba de un lugar muy importante. ¿De quién hablamos? Hablamos de Rosalía Zárate. ¿Quién es Rosalía Zárate? Va a declarar el próximo lunes en la audiencia del Tribunal Oral de Dolores en el marco del juicio que tiene en el banquillo de los acusados como uno de los principales responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa. ¿Saben a quién? A su hijo, Máximo Thompson. Rosalía Zárate fue hasta el 22 de enero del año 2020 la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Una mujer clave en el gabinete del actual intendente de Zárate, que ahí lo ves, es Osvaldo Cafaro. A su derecha, a la derecha de Cafaro, a la izquierda, si estás mirando en este momento la pantalla, se encuentra Rosalía Zárate, que ustedes recordarán, en el medio del dolor que seguramente le produjo a nivel familiar la situación generada por la brutal golpiza que terminó con la muerte de Fernando y que estaba involucrado en esa brutal golpiza su hijo Máximo Thompson, decidió tomar distancia y renunciar a su cargo como secretaria de Obras Públicas. Sin embargo, 6 meses después, aparece nuevamente en el gabinete de Cafaro y aparece sugestivamente firmando documentaciones y resoluciones que teóricamente no debió haber podido hacer porque estaba afuera de ese gabinete. Y ahí aparece una primera irregularidad que muchos fuentes políticas de Zárate nos señalan como, pero perdón, si la secretaria de Obras Públicas renunció producto de esta situación escandalosa en la que estuvo involucrada su hijo, ¿por qué sigue figurando? ¿Por qué sigue apareciendo con responsabilidades administrativas dentro de la municipalidad? Claro, el detalle que nos falta es cómo se conecta Rosalía Zárate, no solamente a través de su hijo, sino a través de su función con el municipio de Zárate. ¿Y saben por qué? Porque este hombre que vas a ver ahora se llama Horacio Enricot. Horacio Enricot es el defensor histórico, este que ves acá, de Osvaldo Cafaro y de todas las negociaciones, varias de las cuales tienen cuestionamiento en la justicia federal, que se llevaron a cabo para la realización de obra pública, justamente en el municipio de Zárate. ¿Y quién era la secretaria de Obra Pública de Zárate? Rosalía Zárate, la madre de Máximo Thompson. Esta triangulación hizo que apenas se conocieran los hechos desgraciados del asesinato de Fernando Báez Sosa, rápidamente alguien pusiera a las órdenes de la defensa al estudio
que este hombre, Horacio Enrico, tiene, ¿saben con quién? Con Hugo Tomei. Es su socio histórico, con quien trabaja desde hace muchísimos años, repartiéndose, por cierto, los clientes. Pero, claro, vos dirás, bueno, pero es un abogado de un municipio. No, no solo es un abogado de un municipio, sino que es el responsable de llevar la defensa en las causas de corrupción y de enriquecimiento ilícito que tiene sobre sus hombros Osvaldo Cafaro. Te vamos a mostrar una de ellas, hay al menos 3. Tanto Enricot como Tomei se precian de tener muy buena llegada con los tribunales y con la justicia federal de Zárate y Campana. Ustedes saben, allí hay un juzgado federal muy importante, que en una época, recordarán ustedes, controlaba un hombre muy polémico, Federico Fallonato Márquez. ¿Se acuerdan? El abogado del triple crimen. Sí, sí. Bueno, detrás del desplazamiento de Federico Fallonato Márquez también habían aparecido Enricot y Tomei en una causa que generó mucho ruido por entonces. Pero ahora, ¿qué pasa? Varias de las denuncias por irregularidades en el municipio, en el manejo de los fondos, tramitan en la Justicia Federal de San Martín. Como por ejemplo esta. Ponémela a pleno, por favor. Así podemos hacer referencia. Esta denuncia tramita en el Tribunal Oral Federal de San Martín, número 5. Y vos fíjate, el imputado número 1 es Osvaldo Raúl Cafaro, el actual intendente de Zárate. ¿Quién aparece o quiénes aparecen como los letrados patrocinantes? Bueno, en primer término, Horacio Enricot. Este hombre al que hacemos referencia tiene muchísima relación con la municipalidad, producto de ser quien articulaba todas estas acciones legales defensivas y protectivas para evitar que empezara a ocurrir esto, que es resquebrajarse el frente interno. Y para eso es muy importante el rol de Rosalía Zárate, la mamá de Máximo Thompson. ¿A cuento de qué viene esto? Las fuentes que consultamos en Zárate nos dicen que Rosalía, esta arquitecta que fuera secretaria de Obras Públicas hasta enero de 2020, maneja información sobre las formas, sobre los modos en los que se efectuaron estas licitaciones que hoy enfrentan cuestionamientos en la justicia federal. Y ya no de Zárate Campana, donde Tomei y Enricot tienen la posibilidad de maniobrar con otra dinámica, con otra agilidad. Se mueven como pez en el agua, me decía una fuente de los tribunales federales de allí, de Campana y de Zárate, sino ahora en una justicia a la que no tienen tanta capacidad de llegada ni control, como es la justicia federal de San Martín. Hoy esto es parte de la comidilla en Zárate, porque claramente fue un pueblo, es un pueblo, una ciudad que quedó dividida, que quedó atravesada. Vamos a escuchar seguramente a lo largo del programa también la polémica en torno a los que defienden a los rugbyers, incluso desde el propio club de rugby. Ahora, esto llegó a la política. Esta grieta existe también en la política de aquellos que señalan a Hugo Tomei y a Horacio Enricot como los responsables de estas maniobras para tratar de encubrir el accionar ya denunciado ante la Justicia Federal del intendente Osvaldo Cafaro y de su secretaria de Obras Públicas hasta el 2020, ni más ni menos que la madre de Máximo.